Bienvenidos a Yo Invierto. Me complace hoy presentarles a un amigo, reciente amigo, a quien hoy en día tengo el privilegio de decir que ya le conozco porque en apenas 48 horas que tengo de conocerle personalmente, hemos podido compartir unas experiencias maravillosas, sobre todo cuando Alejo Buitrago, como le dicen sus amigos, me mencionó acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos de poder subir nuestro nivel de conciencia. Así que bienvenido, Alejo, a Yo Invierto. Es un placer para mí tenerte aquí. Gracias. Realmente todo lo que hemos hablado en las últimas horas, por no decir en las últimas semanas desde la primera vez que conversamos, ha resonado muchísimo en mí. Pero sobre todo la experiencia personal que tuve ayer contigo, cuando tuvimos nuestra sesión, la que haces constantemente con las personas que has atendido a lo largo de tu experiencia profesional, de lo cual vamos a conversar ahora. Así que, primero que nada, bienvenido a Yo Invierto. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de pertenecer a esta familia, de estar conectado con ustedes. Alejo, ¿qué tan importante es empezar por sanarse uno mismo para poder tener la oportunidad de empezar a sanar a otras personas? Hay un orden natural en todos los procesos. Ese orden natural tiene la mayor eficiencia con el menor esfuerzo. Cuando se sigue el orden natural, entonces se logran cosas más grandes. Simplemente si tú estás más equilibrado, estás poniendo tu energía en ese orden natural, pero no puedes esperar a ser un ser iluminado para ayudar a los demás. ¿Y qué es ser un ser iluminado entonces? No sé. Yo Es tampoco. un ser eh, que está libre de muchos condicionamientos, ¿cierto? En torno al tema de la iluminación han aparecido muchos mitos, como que se ilumina bajo tal árbol o que para iluminarse tiene que realizar ciertas prácticas o que es una cuestión de disciplina. Otros piensan que la iluminación es una cuestión de gracia divina, que nada de lo que hagas te puede otorgar la iluminación. Y en algún lugar en el medio de esas dos está la verdad, pero lo interesante es que no se puede esperar a estar por decirlo así, en la absoluta presencia de Dios para empezar a servir. Hay que empezar a servir aun cuando no estemos sanos del todo. Ese es mi mensaje. Tenemos que empezar a ayudar aun cuando no seamos perfectos, aun cuando tengamos errores. Hay que empezar a poner el servicio, porque el servicio nos va a ayudar a avanzar en el proceso de ser nosotros mismos. Si nos ponemos a esperar a ser Budas todos o Cristos todos, pues no hacemos la plataforma, no damos el paso. Entonces el servicio en sí mismo es una forma de autosanación. O sea, tenemos que empezar a invertir en nosotros mismos para poder invertir en los demás. Al igual que, como mencioné en otra clase, que el mismo anuncio de seguridad que tienen los aviones, que primero póngase la máscara para poder después poder ayudar a otros, asistir a otros. O sea, en ese mismo principio está todas las leyes de poder ayudar a servir a otros, tiene que empezar por servirse a sí mismo. Sí, es cierto, pero también hay que tener cuidado con una cierta tendencia profundamente egoica del movimiento de la nueva era, donde nos volvemos completamente obsesionados con nosotros mismos. Nos convertimos en seres en un permanente ejercicio de autorreflexión y tal vez nos evadimos un poco de la realidad que nos rodea y hasta del sufrimiento de la persona que está al lado, porque estamos súper impresionados con un sueño que tuvimos o con una visión que tuvimos y nos perdemos la vida. Es decir, el camino de la espiritualidad se puede convertir también a veces en un camino de evasión. En evadir justamente querer sanar lo que tenemos que sanar. Sí, sí, sí.
marihuana espiritual. Entonces, un camino de evasión a través del cual tú escapas de una realidad circundante que está llena de desafíos, que está llena de contrastes, que está llena de dificultades, que está llena de paradojas y que te hace sentir en riesgo. Entonces tú dices Om y te olvidas del mundo. Pero cuando terminas de decir Om, porque no puedes decir Om eternamente, está el mundo ahí otra vez, Esperando. reclamando por tu espiritualidad auténtica y práctica. Porque el mundo requiere espiritualidad práctica. O sea, hablar de experiencia, pues. En este momento necesitamos que todos los meditadores, ¿cierto?, de cierta manera abran los ojos y vean el mundo y pongan la conciencia al servicio de ese mundo. Si es que hay conciencia, tiene que haber compasión por el mundo. O si no, ¿qué es entonces? ¿Para qué la conciencia? ¿O para qué vinimos a este mundo? Correcto. Esa pregunta se les olvida a muchos iluminados de la nueva era, porque son seres que ya se sienten fuera del bien y el mal, ¿no? Pero realmente no están fuera del bien y el mal, están acá. Y hay que asumir la responsabilidad de estar acá. La conciencia tiene un papel a jugar en este momento, en todos los aspectos de la vida. En la educación, en el manejo de la energía sexual. La conciencia tiene un papel a jugar en la salud, en la familia, en la relación de pareja. Ahí es donde se va a ver la conciencia. Hay dos maestros iluminados interesantes. Uno se llama Bhagavan, Sri Bhagavan, en la India, y Eckhart Tolle, que es este maestro del poder de la hora. Entonces, entre ellos dos no se conocían. Entonces, alguien le hizo una pregunta a Eckhart Tolle en una conferencia. Le dijo, Bhagavan en la India dice que la persona que vaya a su ashram y pase suficiente tiempo allá va a tener la iluminación. ¿Usted qué opina de eso?, le preguntaron a Eckhart Tolle. Eckhart Tolle dijo, para saber si eso es verdad hay que estar casado con una persona que haya ido. Dicen que a Bhagavan le gustó mucho la respuesta de Eckhart Tolle, porque es eso, si tú estás en un nivel alto de conciencia, eso se va a reflejar en tus relaciones de pareja, eso lo van a sentir tus hijos, eso lo va a sentir la gente que trabaja contigo, eso lo vas a sentir tú también, pero se va reflejando y se va expandiendo. La conciencia es expansiva y tiene efectos prácticos y concretos. Y la verdad que cuando uno tiene la oportunidad de elegir, como hablábamos en estos días, que muchas veces no elegimos, cuando empezamos realmente a conectar con esa presencia y empiezan a llegar información que no sabemos de dónde llega y simplemente tenemos la confianza de seguir esa señal, esa vocecita que pareciera hubiera llegado a nuestros oídos. Y podemos entonces, y lo ponemos en práctica, tan simplemente como que ponemos en práctica algo que no sabemos quién nos lo dijo y simplemente lo ejecutamos. Tú y yo hemos tenido experiencias de esas recientes y tú con mucho más bagaje que yo, y comentaba justamente que muchas cosas de las que hoy en día yo estoy haciendo, por ejemplo con este proyecto de Yo Invierto, yo no tengo cómo explicarlo, no tengo cómo explicar de dónde salió ni siquiera el nombre de Yo Invierto. Y tú precisamente le diste una interpretación el otro día en la cocina de mi casa con otra compañera que también había venido del exterior acerca de qué era para ti la palabra yo invierto, por ejemplo. Sí, el concepto de inversión tiene una parte en la ingeniería eléctrica, ¿no? En la eléctrica, en las polaridades de las cargas eléctricas, así se dice, ¿no? Polaridades de las cargas eléctricas. Uno puede invertir la polaridad de una carga eléctrica. Entonces, a nivel de la energía humana y de la energía emocional, existen muchas cosas que están polarizadas en negativo, por decirlo así, polarizadas de una forma dañina, de una forma destructiva dentro de los seres humanos. Entonces, claro que sí, se necesita invertir muchas cosas dentro de los seres humanos,
porque la misma cultura de alguna forma está invertida. ¿Cómo es eso? Es decir, el ser humano ha perdido los valores esenciales de solidaridad, amor, ecología, sostenibilidad, amistad, lealtad, valores esenciales que hacen que permiten que una cultura prospere y salga adelante. Por lo tanto, ese ser humano que ha perdido esos valores se encuentra invertido, está negativo, ¿cierto? Okay. Habría que hacer una inversión de ese ser humano, habría que volverlo a enfocar en cuáles son los valores superiores que van a guiar su proceso. Los valores superiores son aquellos que son capaces de llevar a un grupo humano hacia una forma de vida no destructiva, no autodestructiva. O sea, en este momento estamos dentro de una cultura que está autodestruyéndose. Entonces, requiere una inversión donde los valores milenarios, de cierta forma, de alguna forma sean recuperados, sean vueltos a poner como una prioridad y, obviamente, sin perder por eso el carácter innovador, el carácter transgresor, el carácter de experimentación y de vanguardia que también tenemos los seres humanos. Ese es un desafío. Sí, entonces yo le comentaba a Alejo y a Isabel en esa conversación, en la cocina de mi casa, ya casi cercana a la medianoche, decía, bueno, la verdad, pues entonces me parece genial este proceso en el que estamos todos involucrados de poder de alguna manera ayudar a aquellas personas que estén disponibles para cambiar su polaridad, porque hablábamos de la importancia que reviste que las personas estén disponibles a hacer el cambio de polaridad, porque no podemos obligar a nadie a que empiece a invertir en sí mismo para, ¿verdad? Porque nada que sea obligado va a llegar a un buen puerto. Y entonces era cuando les decía acerca del cómo llegó Yo Invierto como concepto de nombre a mi vida, y fue justamente en una reunión con uno de los socios que maneja el tema de mercadeo y que nos puso con personas que saben mucho del tema de redes sociales, y lo primero que me preguntaron fue, bueno, necesitamos entonces un hashtag. Y yo, hashtag, bueno, realmente no tengo en mente ningún hashtag que asocie el tema de lo que quiero hacer para enseñar a la gente a invertir, que en ese momento lo que pensaba en el 2017 cuando empecé con la idea era ayudar a la gente como ustedes a invertir solamente dinero, dado mi background del mundo financiero. Y entonces pues lo que miré hacia arriba y lo único que me llegó fue Yo Invierto, lo cual la mesa entera aplaudió. Desde el punto de vista de mercadeo les sonó que era muy appealing, que era muy potable para la gran masa, y entonces allí quedó el nombre de Yo Invierto. Y mira hoy en día lo que estamos haciendo precisamente con la colaboración de una cantidad de personas como Alejo y Trago. Así que bueno, Yo Invierto sí, vamos a tratar de ayudar, ¿verdad?, a todas las personas que quieren entonces cambiar la polaridad, porque no es tan difícil cambiar de polaridad cuando uno quiere, ¿verdad? Si alguien quiere, no hay nada que pueda oponerse a eso. Un segundo de voluntad concentrada muchas veces sobra un milagro. O sea, la intención del ser humano es tan poderosa que el mismo ser humano se sorprende de las cosas que crea en un instante. El ser humano, de hecho, es fruto de un instante, solo un instante. Y esa semilla se fecunda en un instante, solo en un instante. Entonces la intención es poderosa, y cuando un ser humano decide emprender un sendero de autoconocimiento, de autosanación, de crecimiento personal holístico, o que va hacia un éxito, que quiere el éxito multidimensional y no simplemente el éxito en los números, esa persona lo va a lograr. Por eso en la India hay un dicho que dice que el verdadero tamaño de un ser humano no es el tamaño que tiene, sino el que quiere tener, porque tarde o temprano va a ser eso. Entonces, Alejo, estamos hablando del poder de la intención, y cuando efectivamente
el poder conectar con una intención que sea genuina, que proceda del único lugar de donde puede salir algo genuino, valga la redundancia, como es el corazón y no la mente, entonces todo se puede lograr, ¿correcto? Y lo leo también en libros de Eckhart Tolle, no he leído acerca del señor que mencionas de la India, pero lo que sí en la práctica, cuando conversábamos, por ejemplo, ayer y veíamos y hablamos un poco del nivel de conciencia en el que, por ejemplo, en este particular momento estoy en mi vida, me hiciste ver, por ejemplo, con mencionar algo que podía estar desbloqueado, que yo en principio hubiera podido pensar que ya yo había desbloqueado hace mucho tiempo. Y después, al entender el cómo me estás haciendo la pregunta o me estás sugiriendo que eso puede estar bloqueado en mi nivel de conciencia, es que no somos conscientes porque eso está en el nivel inconsciente, ¿no? Sí. Sí, es que mira, por ejemplo, esta mesa que está acá, tenemos una superficie y nosotros podemos ver la superficie de la mesa, ¿cierto? Pero no podemos ver la mayoría de los muebles, no se puede ver la parte oculta de la mesa, ¿cierto? Hay una gran parte de todas las cosas que se encuentra oculta. Entonces, yo lo suelo explicar así. Tú sabes cómo eres, pero muchas veces no sabes por qué eres como eres. Ese por qué está en la mente inconsciente. Y si en algún momento logras modificar ese cómo eres, es porque lograste llegar a ese por qué. Y que, como me mencionabas, puede tener, pues, está con toda seguridad conectado con tus raíces, pues con todo tu árbol hacia atrás, que pueden ser 2, 3, 4 generaciones hacia atrás, ¿no? Sí, a veces más. A veces más. Es común que cuando uno empieza por ejemplo, a trabajar los ancestros, empieza a detectar en las personas, por el lado femenino, para poner un ejemplo, eh, la madre, un sufrimiento que está en la madre, pero también en la abuela materna, pero también en la bisabuela materna, y sigue así hasta la tatarabuela, y sigue así, y a veces uno logra llegar en el proceso investigativo hasta las primeras abuelas aborígenes en América o abuelas africanas. Lo que encontramos es que esa parte femenina puede tener una herida supremamente profunda que puede estar afectando a las mujeres de hoy en día. Tú hablas entonces de un método científico y entonces, ¿de dónde procede ese método? Bueno, me baso en la investigación del doctor David Hawkins. David Hawkins fue un psiquiatra norteamericano que escribió un libro fantástico llamado El El poder contra poder la con la fuerza. fuerza. Este libro, además de otros libros, eh, mostraron un profundo conocimiento del ser humano y de lo que él llamó los determinantes ocultos del comportamiento. Entonces, el comportamiento tiene unas causas y esas causas están claramente determinadas por el nivel de conciencia de ese ser humano. Ese ser humano, uno lo podría criticar, uno podría no gustarle cómo se comporta, pero él está comportándose de manera coherente con un nivel de conciencia. No puede sino hacer eso. Ese ser humano, en muchos casos, no va a poder elegir comportarse fuera de ese nivel de conciencia, a menos que asuma un camino, digámoslo así, iniciático, o un camino de conocimiento, o un camino de reinversión o de inversión de todo su sufrimiento en sabiduría. La maravilla es que el sufrimiento existe, pero el sufrimiento engendra conocimiento y sabiduría cuando tú lo inviertes. Ok. Es muy grato encontrar un sufrimiento. Para nosotros es muy grato encontrar un trauma, es muy grato encontrar una herida, porque una vez que encontramos la herida la vemos
una vez que la vemos, la sanamos, y una vez que la sanamos no tenemos ya una herida, sino un peldaño para pararnos firmemente y seguir hacia el otro nivel. Entonces es maravilloso encontrar dolores, es maravilloso encontrar sufrimiento, es maravilloso encontrar emociones negativas, porque todas estas cosas en realidad son desafíos para ver qué tan capaces somos de treparnos por ellos y subir más allá, en esa peregrinación eterna, pues, que es nuestro camino. Y tú estás mencionando como que hubiera un grupo, ¿no? Un grupo de colaboración en este proceso investigativo del que mencionas a partir de las investigaciones de este psiquiatra americano. Sí, hay muchos grupos de investigación eh, de vanguardia en este momento en el mundo. Sí, particularmente, pues yo hago parte de un grupo de investigación llamado Sistema Veram, y con este grupo es muy interesante porque todos estamos atendiendo personas, todos estamos atendiendo empresas, todos, y entonces en nuestra investigación hay una posibilidad directa de retroalimentación, porque nos reunimos y decimos, oye, ¿cómo te parece que descubrí que tal ejercicio cuadra bien con tal cosa? Ah, ¿cómo así? Yo voy a ensayar y te cuento. Y el otro dice, yo también voy a ensayar. A los 8 días, esto es una bomba, esto funciona muy bien. ¿Y qué tal si le ponemos esto a otro? Bueno, ensayamos y contamos. A los 8 días nos reunimos de nuevo. Sí, así es. Entonces lo escribimos. Protocolo para tal cosa. Logramos encontrar un protocolo. Cada uno lo hace a su manera, con las técnicas que tiene y con la capacidad que tiene. Pero encontramos un protocolo que es nuestro, pues que es de nuestro proceso de investigación. Obviamente es para compartir en su momento con la gente y para poder servir mejor. Lo que estamos es optimizando las técnicas curativas que cada uno maneja a través del trabajo colaborativo, a través del cerebro colectivo. Del cerebro, sí. Esto es una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de conocimiento. Podría decirse así. Ahora, tú como persona natural, ahora estás hablando de Alejo Buitrago para conocer un poco tu background, o sea, tus orígenes, ¿no? Como persona. Hoy en día, una persona dedicada a ayudar a otras personas a sanar traumas que pueden haberles sucedido en esta vida o puede venir con ellos a través de generaciones hacia atrás. Particularmente, tienes una experiencia personal. Sí, claro. Claro, la experiencia es la maestra, ¿no? Yo soy el hijo de un médico y una bacterióloga, entonces en mi casa siempre estuvo el tema de la salud, desde niño, así como cuando tú naces en una casa de guitarristas, pues casi que te amamantan con una guitarra en la mano. En mi casa siempre eran jeringas, pastillas, gente que entraba, que salía por alguna cosa, llamadas a mi padre hasta altas horas de la noche. Él salía con la maletica de médico a atender a un moribundo a las 3 de la mañana. Y esto me educó porque me educó en el servicio y en el valor de la salud. Pero pasó algo, y es que mi padre, por alguna razón que yo pienso que tal vez le susurró esa vocecita de la que tú hablas, cuando yo tenía 10 años, mi padre me pide que le jure que yo no voy a estudiar medicina. Me pide eso. Y yo, amándolo tanto, simplemente hago el juramento. Te lo juro, papá. Yo no entendía nada y le dije, te lo juro, sí, no voy a estudiar medicina. Está bien. De todas maneras, me aburrían mucho los hospitales, lugares donde había tenido que pasar muchos de mis juegos de infancia, en hospitales, clínicas, y me aburrían. Entonces yo no tuve problema en jurar eso. El caso es que unos meses después a mi padre lo asesinan ahí en la puerta de la casa. Eh, y, y bueno, esto rompió completamente toda mi confianza en la vida, toda mi confianza en Dios, si era que existía tal cosa. Rompió completamente como el cristal por el que yo miraba el mundo. De allí siguió entonces una etapa de catarsis, de dolor, también de espiritualidad, porque mi madre comenzó con un proceso de búsqueda espiritual. Tal vez ya el catolicismo no ofrecía respuestas suficientemente eficaces para ella.
de cara pues al dolor que ella llevaba por dentro. Tal vez ya ir a la iglesia a rezar, que lo hacíamos, no era suficiente para ella y ella empezó a meditar, ella empezó a cambiar sus hábitos de alimentación, empezó a hacer danzas, empezó a ir a reuniones y nosotros, mi hermanita y yo, pues chiquitos con ella, terminamos participando en la Fraternidad del Corazón, ¿cierto? Teniendo 13 años, en grupos de meditación, con Saint Germain, con los arcángeles del fuego violeta, qué sé yo, ¿cierto? Todo esto fue muy temprano y fue muy bello ese proceso. Pero tu mamá estaba entonces en ese momento buscando respuesta. Sí, ella estaba tratando de invertir y convertir ese dolor, ese miedo que teníamos, porque había miedo. Entendamos que fue un tiempo muy violento en la historia de Colombia. La historia de Colombia sigue siendo muy violenta aún hoy, pero esa violencia siempre era como que estaba más allá, estaba en una pantalla. Cuando se sale de la pantalla esa violencia que ya me hacía llorar a los 8 años, a los 7 años, viendo noticieros y llorando, ¿cierto? Yo ya sufría por la violencia que veían. Yo decía, ¿en qué mundo estoy? ¿En qué mundo? O sea, ¿qué hago acá? Llorando, viendo los noticieros desde niño. Cuando esa violencia sale y rompe a mi héroe, yo ya no pude llorar. Mis ojos se quedaron secos. Yo dije, no puedo llorar, tengo que ser un hombre. A partir de ahora soy el hombre de esta casa. Y si yo lloro, mi madre se derrumba, mi hermana va a perder la confianza. Tengo que ser firme y fuerte. Y desde ahí decidí ser un hombre. Cumplía 11 años. El velorio sucedió, digamos, el cumpleaños sucedió en el velorio. Oh, wow. Feliz cumpleaños, Alejandro. Y ese fue mi cumpleaños número 11, que fue una iniciación. Ahora lo comprendo así. Ahora, de ahí siguió esa experiencia de mi madre, su búsqueda espiritual. Pero todavía yo, aunque había hecho de todo en esa búsqueda espiritual junto con ella, seguía con una herida, con una herida, con una herida. Y llegó un momento crucial donde tuvimos un terremoto en la ciudad donde yo vivo. El terremoto fue en Armenia, pero también en Pereira, y tuvimos un movimiento, así como un movimiento telúrico, también hubo un movimiento de la conciencia muy fuerte, y mi madre decide que es el momento de irse a vivir a una ecoaldea. Decide vivir su sueño de irse a una ecoaldea, desconectarse de la ciudad, vender lo que tiene, y yo estoy estudiando comunicación y no me quiero ir. No quiero abandonar mis estudios y le digo, yo me quedo en la ciudad. Ella se va mi hermana, se va también mi padrastro, que ya en ese momento hay un padrastro, se llevan hasta la perrita boxer que teníamos, y yo me quedo en la ciudad viviendo con unas tías y volviéndome loco, completamente. Porque mis tías, bueno, había una fricción ahí, y entonces empieza un proceso mío de una catarsis más profunda, de una exploración a través de la escritura, sobre todo escritura automática, a altas horas de la noche, en estados extraños de conciencia, escritura rápida, frenética, escritura automática, loca, escribir como una forma de hacer catarsis. En ese ámbito, ¿cierto? Entré en todo lo que es como la vida bohemia, la experimentación con sustancias, la experimentación con el alcohol, la experimentación con el sexo. Entré en esta experiencia que también la necesitaba. Volví a comer carne, que me había hecho vegetariano con mi madre, pues volví a comer carne, viví la experiencia
de la calle, mucha calle. Mucha calle. Sí, entonces, después de que yo termino la universidad, termino de estudiar comunicación, yo me sentía descontextualizado. Había vivido tantas cosas que no sentía que estuviera para el mercado laboral de la ciudad, para trabajar en un periódico o para trabajar en un canal de televisión. No me sentía adaptado. Y lo que decidí fue irme de viaje. Dije, si no sé quién soy, entonces, ¿qué pongo en una hoja de vida? ¿Qué cara presento en una entrevista laboral? Ni siquiera sé quién soy. ¿Qué hago yo si me preguntan, ¿quién eres? ¿O qué quieres hacer? No tenía ni idea. Entonces dije, no quiero nada, quiero irme. Y entonces junté el dinero que pude y me fui para el sur. Me fui para el sur como un poco a buscarme. No creía en Dios, no creía en nada. O sea, no era que creyera que no existiera. Yo decía, no sé si Dios existe o no existe, no es mi problema. Si Él existe, el problema es de Él que existe, no es mío. Y yo arranqué. Pero por el camino me empiezan a pasar un montón de cosas. Como señales, como guiños, como coincidencias, encuentros y situaciones que gradualmente me fueron llevando, después de años de estar viajando, a aceptar, oye, acá hay algo. O sea, hay una especie de sincronía que está ordenando todo este circo del ser humano acá. Dicen que Dios se esconde, ¿no? Que Dios juega a las escondidas. Entonces, poco a poco se fue dejando pillar. Hasta que un día lo pillé y desde eso me sentí rodeado. Cuando yo lo pillé, yo comprendí que yo había vivido invertido. Como la imagen de Leonardo da Vinci, pero patas arriba. Y le dije, oye, tú que eres tan poderoso, ayúdame a enderezarme porque estoy completamente perdido. He vivido esperando que todo el mundo me sirva a mí, queriendo que todo el mundo me sirva, que todo se acomode a mi placer. Toda mi vida viví así hasta ese momento, que comprendí que yo había nacido para servir, no para ser servido. Y a partir de allí entonces comienza la parte que ya habías empezado a realizar de sanación, cuando inclusive sin entender me comentabas en estos días que había muchas personas de tu círculo íntimo con pretensiones o con propensiones a temas suicidas y depresivas. Sí, yo pienso una cosa, yo creo que había un potencial desde niño con el tema con la capacidad de escuchar al otro. Pienso que eso era, porque la capacidad de escuchar al otro es curativa. Eh, Necesitamos esto, contar nuestro cuento, ser escuchados. Todos los seres humanos necesitamos eso. Somos seres narrativos. Y narrar nos libera, ¿cierto? Entonces desde niño a mí me narraban las cosas. Y yo me sorprendía, yo no sabía qué hacer, pero de pronto se acercaba alguien a mí, un amigo de la casa, un amigo de mi madre, y me empezaba a contar una pena de amores. Teniendo yo 12 años, ¿qué rayos iba a saber yo? ¿Qué debía ser ese tipo? ¿Se casaba? ¿Huía? ¿Qué debía yo decirle? Y yo simplemente lo escuchaba. Yo lo escuchaba. No como, ajá, ok, ajá, no. Yo lo escuchaba. Yo recuerdo en las fiestas de diciembre, cuando se ponen borrachos los tíos y empiezan a hablar con media lengua y empiezan a hacer su catarsis, yo los escuchaba. Yo me acercaba al tío, paraba la oreja, trataba de oír por detrás de la música la voz del tío, pastosa, difícil, para entender qué era lo que él estaba diciendo. Para mí era valioso. Nadie más quería escuchar a ese tío, o cualquiera, yo escuchaba.
Esa capacidad creo que estaba en mí porque tuve en quinto de primaria un compañerito que me contaba, un gordito llamado Trujillo, que me contaba que él se tenía que suicidar porque un espíritu lo obligaba a hacerlo. Que porque su hermanito había jugado con espiritismo y que un espíritu lo obligaba a eso. Yo simplemente lo escuchaba. En el colegio tuve un compañerito, que ya en el colegio, en el bachillerato, tuve otro compañerito que me contaba de sus ideas suicidas. Estaba obsesionado con la muerte. Yo caminaba por la cancha del colegio todos los descansos con él y lo escuchaba. ¿Y qué le decía yo? Oye, piensa bien lo que vas a hacer. De pronto después te arrepientes y ya no hay regreso. Cuando ya te lleve la muerte, ya no tienes vuelta atrás. Entonces, de alguna manera, ahí hay una enorme necesidad en el colectivo de ser escuchado. Total. Hay una enorme necesidad de ser escuchada porque, primero, la literatura muestra eso, ¿cierto? El ser humano se vuelve como una olla de presión. Tiene demasiado gas y si no tiene la válvula, explota. Pero hay algo más en la narración. La narración, narrar, está sometido a unas reglas sintácticas, a unas reglas gramaticales, para que se dé la comprensión. Y esas reglas, de alguna forma, expresan belleza, obligan a expresar con belleza aún lo más doloroso. Al obligarte a expresar con belleza lo más doloroso, tú ya estás transmutando en arte lo que era sufrimiento. De esa manera, la narración es uno de los mecanismos más antiguos de autosanación humana. Tú puedes escribir lo más terrible, la masacre del Aro, en Ituango, en Colombia, que ahorita hay una hidroeléctrica allí. Puedes escribir lo más horrible, pero al escribirlo, estás convirtiendo eso en belleza. Estás honrando de la mejor manera posible a esas personas. Y al contarlo, lo estás ennobleciendo con tu palabra. Por eso es que narrar es tan importante para el ser humano. Porque intuitivamente sabe que si lo narra va a sentirse mejor. Y de hecho es así. Sí, en la medida que vamos hablando de nuestras propias historias y vamos pudiendo honrarlas, honrar inclusive todo lo malo que podemos haber hecho en el pasado, estamos honrando cada uno de esos momentos porque era lo mejor que podíamos hacer en esos momentos, en nuestro nivel de conciencia. Correcto. Y me pareció, hablando de belleza, y no pude evitar de conectar, cada vez que mencionaste la palabra belleza en tu intervención reciente, porque ayer cuando estábamos conversando acerca de mí y de mi nivel de conciencia, repito, acerca de un punto de mi nivel de conciencia del cual yo pensé que ya había superado algo, pero que estaba todavía en el subconsciente y que sí, efectivamente, pues fue una de las cosas que en el momento en que yo decidí cambiar hace 6 años como intención de esas cosas que no me gustaban de mí, pues eso era quizás una de las cosas que más quería mudar porque definitivamente me desagradaba, ¿no? Y entonces, en ese momento, me dijiste que cierra los ojos, hicimos algo y acompañaste, para manera sorpresiva para mí, a tocar tu flauta. Y justo tienes tu flauta aquí. Claro. Y a mí me gustaría que tocaras tu flauta para que de alguna manera todos pudiéramos sentir lo que de alguna manera, bueno, yo sentí, cada uno sentirá, le resonará internamente y nos contarás acerca de esa belleza de instrumento que tiene también su propia historia. Sí, esta es una flauta muy especial porque esta es una flauta hecha por un luthier a pedido, ¿cierto? No es una flauta hecha que estaba en una vitrina y yo haya adquirido, sino que es un luthier que vive en Lima, en Magdalena del Mar,
y tiene un taller allá que se llama La Rosa de los Vientos. Resulta que este luthier se llama Omar La Rosa. Es un gran luthier. Entonces, yo lo conocí y le pedí una flauta especial que fuera sanadora en el sentido de que cada sonido, de alguna forma, ayudara a armonizar el cuerpo energético del ser humano. Entonces yo le di las instrucciones precisas en cuanto a los sonidos, las frecuencias que debía tener los sonidos, y él, un mago de la elaboración de flautas, pues hizo este instrumento. Entonces yo la voy a tocar con una condición, y es que cierres los ojos. Que yo cierre los ojos. Sí. Y si hay alguien ahí que también lo cierre un momento mientras suene la flauta. No tengo más que cerrar los ojos. Solo cerrar los ojos. Bueno, entonces todos nos van a acompañar ahora a cerrar los ojos. Entonces, cada uno sabe lo que pasó dentro de sí, pero de pronto es una afinación, es como afinar un instrumento. Cuando los centros de energía escuchan el sonido que les corresponde, dicen como, uy, me estoy desacomodado. Se acomodan donde es, ¿cierto? De pronto es por un poquitico. Puede estar desafinado un poquito, pero ese poquito hace una diferencia. ¿Y cómo de alguna manera, pues, llegas tú a decidir, a pedirle a esa persona que haga un instrumento para poder servir como medio de sanación a las personas que te toca, que deben ser muchos y muy duros los traumas que te ha tocado oír? Sí, bueno, yo llevo tocando flauta ya un montón de tiempo, pero mis flautas, yo tenía dos, se me habían perdido misteriosamente. Entonces cuando fui a Lima, pues yo dije, este es el lugar para conseguir una flauta, y me hablaron de Omar La Rosa, que es hijo de Tito La Rosa, uno de los principales músicos medicina de América del Sur. Entonces me hablaron de Omar, me dijeron, tienes que conocer a Omar La Rosa, y yo voy al taller de Omar y hacemos la flauta. Yo ayudé también a lijar, a subir algunas cosas, pero él fue El maestro. el genio que puso los cortes y donde tenía que ir cada agujero y el tamaño exacto. Todo eso es una física del soplo. Él decía que el aire estaba desordenado y había que ordenarlo para que Resonar de para una que manera. hiciera el sonido exacto. Sí. Alejo, quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos para que pudieras mandar un mensaje a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, porque lo pueden tanto ver como escuchar, acerca de ese poder de la elección para aquellos que podemos, como bien dijiste tú, porque muchos estamos atrapados en nuestros propios demonios, en nuestras propias jaulas que hemos construido, y pues mientras no decidimos abrir de vuelta la llave y en permitirnos entonces dar el paso para iniciar un camino de autosanación. ¿Qué le dirías a esas personas? Yo quisiera enseñar que cuando tú juntas las manos,
creas un campo magnético muy potente. Esto lo saben intuitivamente todos los seres. Cuando juntan las manos, hacen una oración, se sienten mejor. Yo quisiera dejar el mensaje de que sea lo que sea que esté pasando, no te rindas, no dejes que la luz se apague en ti, no te dejes vencer. Junta tus manos, respira y deja ir lo que sea que haya ahí. Lo que sea que haya ahí. Tú junta las manos, concéntrate en exhalar y deja que se vaya. Si es un demonio, que se vaya. Si es una emoción, que se vaya. Lo que sea que tengas ahí que te está agobiando, tú tienes, seas quien seas, el poder de soltar eso. No dejes que te acabe eso, no dejes que te mate. Junta las manos, concéntrate en exhalar y deja que se vaya, sea lo que sea. Definitivamente. Bueno, de verdad que, querido Alejandro, me siento muy bendecido por tener la oportunidad de haber compartido contigo este momento, esta clase, que va a ser la primera de muchas que vamos a hacer juntos aquí en Yo Invierto, estoy seguro. Y a todos ustedes, pues como bien dijo Alejandro, pues junten las manos, cierren los ojos, respiren y simplemente pidan, ¿verdad?, el poder de sanación que reside internamente dentro de cada uno de ustedes y empiecen a buscar esas respuestas que están dentro de cada uno de ustedes, porque allí van a empezar a conseguir justamente ese inicio del camino de paz que nos va a llevar a todos a vivir cada día un mundo mejor, ¿cierto? Sí, vamos a dejar ir todo eso que nos pesa. Vamos ¿cierto? a dejar ir todo eso que nos pesa. Bueno, creo que eso es una extraordinaria frase para culminar. Gracias, Alejo Buitriago, por haber estado con nosotros aquí en Yo Invierto y a todos ustedes por habernos permitido, de verdad, de alguna manera, poder llegar a sus corazones, que estoy seguro que a través de Alejo y su flauta, hoy hemos tocado a muchísimos corazones. Gracias, hermanito. Bueno, mucho gusto y gracias a ti. A ti. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Yo Invierto. Gracias.